Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y hermanos de iglesia, que a través de este medio estamos conectados. En esta noche o en esta tarde queremos compartir algo de la palabra de Dios. Y el texto base que hemos elegido en esta ocasión es el verso que se encuentra es el verso que se encuentra en Juan 14:6. Dice la escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy importante hoy en el mundo en el que nosotros vivimos y en las condiciones en las cuales se encuentra el mundo, que tengamos esperanza. Es imposible para el ser humano vivir en paz. Cuando, cuando hoy en los Estados Unidos y quizás en casi todo el mundo, pues salimos a las calles, encontramos a personas con el rostro triste, con el rostro demacrado, porque casi no duermen en la noche por la desesperación. Hay muchos que no conocen a Jesús. Aún nosotros, que conocemos a Jesús, que tenemos esperanza en Él, muchas veces dudamos. El mensaje de esta tarde tiene el único propósito de mostrarnos a un Jesús que es real, a un Jesús que nos escucha, a un Jesús que responde, a un Jesús que, a pesar de la oscuridad y el pecado que existe en el mundo en el cual vivimos, está presente y es la luz la cual debemos seguir. Yo soy el camino. Significa una presencia eterna. Jesús ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada. Él puede prever el futuro. Con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está por delante de nosotros. Y si lo supiéramos, a nuestro bienestar eterno, Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Segundo punto que quisiéramos ver en esta tarde. Jesús es el camino a seguir. La transgresión del hombre había separado a la tierra del cielo y al hombre finito del Dios infinito. Como una isla se separa de un continente, así la tierra fue apartada del cielo y un gran canal quedó entre el hombre y Dios. Jesús salvó ese abismo e hizo un camino para que el hombre fuese a Dios. La pregunta es, ¿me encuentro yo en el camino que Jesús preparó para que tú y yo pudiéramos tener ese encuentro y poder lograr ir al Padre? El que no tiene la luz espiritual no ve el camino, no tiene esperanza. Y los hombres han originado teorías propias, han creado su única forma de poder alcanzar y disfrutar la eternidad. Pero Jesús es el único nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en el cual tú y yo podemos ser salvos. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre por el cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual tú y yo podemos obtener acceso al Padre Celestial. El camino que Él ha señalado es tan claro y es tan evidente que las tinieblas del mundo en el cual vivimos no lo pueden ocultar, porque Jesús es la luz que alumbra ese gran camino. El camino que Él ha señalado es tan claro y evidente que el más pecador, cargado con sus culpas, no necesita perderlo. Ningún tembloroso buscador necesita fracasar en la búsqueda del camino.
del camino verdadero y en caminar en la luz pura y santa, porque Jesús es el guía de ese camino. Queridos, si tú y yo hoy nos encontramos perdidos, si tú y yo hoy nos encontramos sin esperanza, si yo hoy creemos que por el coronavirus ya llegó el fin de nuestra existencia, yo quiero decirte que Jesús es el camino. En Jesús encontramos paz, en Jesús encontramos esperanza, en Jesús encontramos gozo, en Jesús encontramos vida eterna. Cristo Él es el eslabón, Jesús es el eslabón que conecta a Dios con el hombre. La sangre de Jesucristo es la súplica elocuente que habla en favor de nosotros los pecadores. Jesús es la verdad que yo debo vivir. Así que hemos visto dos puntos muy importantes. Jesús, en primer lugar, es el gran yo soy. Y es el gran yo soy porque su presencia eterna nos guía en cada momento. Jesús es el camino a seguir porque no hay nada en este mundo, no hay oscuridad de pecado, no hay enfermedad que pueda oscurecer el camino que Jesús ha marcado para que tú y yo podamos alcanzar el trono del Padre. Jesús es la verdad que tú y yo debemos vivir. Jesús no es otra cosa que el mediador entre Dios y los hombres. Es la salvación, es el don por medio del cual Jesucristo nos lleva hacia el Padre. Jesús no es otra cosa que la ofrenda que se ofrecía en el santuario, que le representaba a Él, que había de convertirse en esa perfecta ofrenda del pecador cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Además de esos símbolos místicos y sombras simbólicas que señalaban al Salvador venidero, había un Salvador presente para los israelitas. Él era quien, revestido de una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche, los guió en sus viajes por el desierto. Fue Él quien dirigió las palabras a Moisés que debían ser repetidas al pueblo. El que era igual con el Padre en la creación del hombre fue el comandante y heredador de la ley de Dios. Debemos acercarnos a Jesús y debemos hacerlo, queridos hermanos, con corazón contrito y humillado. Debemos hacerlo con un espíritu humilde. Debemos hacerlo de tal manera que el gran yo soy pueda reflejarse en nuestras vidas, que su carácter pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes, a oscurecer el camino y endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. Yo quiero preguntarte, querido amigo que nos escucha, querido hermano de iglesia, en diferentes partes del mundo, ¿has endurecido tú tu corazón? ¿No has permitido que Jesús toque tu vida? Y hoy, en medio de esta gran, terrible enfermedad, te sientes deshabilitado, te sientes triste, te sientes perdido, sientes que ya no hay solución para ti, sientes que ya para ti llegó el fin del mundo. Yo quiero decirte hoy que Jesús es la verdad que tú debes de seguir. El cuarto punto que queremos ver en esta ocasión es que Jesús es la vida que yo debo de aceptar. Así que el primer punto que vimos era que Jesús es el gran yo soy. El segundo punto vimos que Jesús es el camino a seguir. Y el tercer punto que habíamos acabado de hablar es que Jesús es la verdad que yo debo vivir. Sí, hay muchas personas, como dijimos al principio, que viven haciendo sus propias verdades, viven creyendo sus propias verdades. Pero ha llegado el momento, querido amigo, en que yo debo ocultar, cerrar mis oídos a cada una de esas verdades que yo mismo me he propuesto o que yo he escuchado de otras personas. Debo abrir la Biblia. Debo con espíritu humilde pedir la iluminación del Espíritu Santo
y debo pedirle a Jesús que me guíe en el camino, porque necesitamos aceptar esa verdad. La verdad es Jesús. Así que, según Juan 6:51, la Biblia nos dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Otro verso nos dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en él, dice la Escritura, aunque muera, vivirá. Cuanto más preserven su integridad cristiana, cuanto más preservemos nuestra integridad cristiana para conocer y comprender por sí mismo el camino de la vida y de la salvación, menos el molde mundanal estará sobre cada uno de nosotros. Así que es muy importante que entendamos que la única verdad que yo necesito aceptar hoy en mis días es Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Muchas veces en mis iglesias estudiamos profecías. Y cuando hablamos acerca de las profecías, muchas veces yo concluyo de esta manera: no me interesa cuándo se va a firmar la ley dominical. Y quizás los que me están escuchando digan: oh, el pastor es un incrédulo. Oh, el pastor no tiene fe. Oh, el pastor está predicando una herejía. No me interesa cuándo se va a firmar la ley dominical. No me interesa cuándo vayan a caer las plagas. No me interesa ninguna de esas cosas. Porque ¿de qué nos vale a nosotros? Si tenemos todo ese conocimiento, si conocemos a cabalidad las Escrituras, que es esencial conocerlas, si conocemos todas las profecías, de punta a cabo, y realmente no tenemos a Jesús, no tenemos esa gran verdad de Jesús, pues estamos perdiendo el camino. Lo más importante en este momento es que tú mires ahora, que mires cómo has vivido tu vida en el pasado y que te enfoques hacia el futuro pensando que muy pronto Cristo viene en las nubes de los cielos. Hoy necesito vivir la vida, necesito aceptar que Jesús es la vida que yo debo de aceptar. Así que, ¿por qué seguir caminando? ¿Por qué seguir corriendo? ¿Por qué seguir dudando? ¿Por qué seguir temiendo a lo que está pasando en el mundo? Cuando yo acepto a Jesús, no me interesa lo demás, porque lo demás se encarga Jesús de ponerlo en mi vida. Esta semana un hermano de iglesia me preguntaba: bueno, pastor, ¿y cómo podemos saber si ya estamos viviendo en los últimos momentos? ¿Cómo saber si después de esto que está pasando ya viene la ley dominical? Yo le dije a ese hermano, es muy sencillo. Necesitamos tener a Jesús. Podemos estudiar, podemos conocer, pero sin el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, si Jesús no dirige nuestros corazones, nunca vamos a conocer el camino. Esa es la razón por la que muchos dentro de la iglesia están perdidos. Conocen la teoría, pero no conocen al escritor de la teoría. Y ese escritor es Cristo Jesús. El quinto punto que queremos tratar en esta tarde es cómo comprender mejor a Cristo y su obra. Queridos, hay una gran obra que Cristo desarrolla en el santuario celestial. Y yo glorifico el nombre de Dios por pertenecer a esta iglesia. Una iglesia que está fundada sobre la doctrina del santuario. Una iglesia que cree que muy pronto Jesús viene en las nubes de los cielos. Vamos a ver ahora a Cristo en el santuario y vamos a ver su obra salvadora. Pero lo vamos a hacer de una forma bien sintética porque el tiempo es bien corto. Vamos a ver a Jesús en la entrada del atrio. Esta entrada del atrio significa o tipifica a Cristo como la puerta de la salvación. Por eso es que Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Juan 10:9 nos dice también, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quizás tú estás pensando, muy pronto se va a hacer un cierre total del estado. Hoy el gobernador de Illinois dijo que a partir del domingo todo va a quedar cerrado. Los hermanos de Chicago, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Confiamos en Jesús? ¿Hemos entrado por esa puerta? ¿Entendemos que Jesús está dispuesto a darle a sus hijos sus bendiciones si tan solo confían en Él? Segundo punto, el altar del holocausto. Este altar del holocausto tipifica a Cristo como el Cordero Redentor. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que tú y yo nos derramemos nuestra vida a Jesús, hasta que tú y yo no abramos nuestro corazón para que Jesús toque nuestra vida, yo creo que ese sacrificio no será real para nosotros. No habrá limpieza para nuestras vidas. No habrá perdón para nosotros. Porque necesitamos vaciarnos. Necesitamos ir a Jesús. Necesitamos decirle a Jesús que Él, siendo el Cordero, limpie nuestros pecados, limpie nuestras faltas y nos haga aceptados ante el Padre. Jesús también lo podemos encontrar en la fuente, allí en el santuario. Tipificaba a Cristo como la fuente de purificación para el hombre. Juan 14:13 y 14 nos dice, el que bebe de esta agua. Allí vemos a Jesús con la samaritana, ofreciéndole algo que ella nunca había podido encontrar. Sabemos, según Deuteronomio 18:18, que los samaritanos esperaban un profeta. Y allí se le presenta a este hombre, este Mesías, a la samaritana, y le dice a la samaritana, el que beba de esta agua vuelve a tener sed. Jesús estaba en el pozo sentado y la samaritana vino a buscar agua. Y él le pidió agua y ella le replicó, ¿cómo tú siendo judío? ¿En qué clase de persona tú te consideras? ¿Crees que por tener un mensaje tan poderoso ya eres diferente a los demás? ¿Crees que porque guardamos la ley de Dios ya eres diferente a los demás? Jesús dijo, tengo ovejas en otro redil. Hay ovejas de Jesús. Y quizás esas ovejas hoy me están escuchando a través de estas redes sociales. Querido, si tú me estás escuchando, este mensaje también es para ti. Porque Jesús para ti también es el camino, también es la verdad, también es la vida. Pues Jesús le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando la samaritana escuchó eso, sencillamente replicó, ¿dónde está esa agua? Dame de esa agua. Yo quiero beber de esa agua porque ya estoy cansada de venir todos los días al mediodía bajo el resisterio del sol aquí para tomar agua, para cargar agua para mi casa. Yo quiero de esa agua. Tú y yo necesitamos entender que Jesús es el agua que tú necesitas. Es un agua que purifica el corazón. Es un agua que purifica nuestras vidas. Es un agua que nos da sanidad física y espiritual. Jesús es el camino. Jesús es la limpieza. En la mesa de la proposición encontramos también allí reflejado, tipificando a Cristo como el pan de vida. Dice Juan 6:35, entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿De qué te estás alimentando? Los pastores vivimos en una tremenda lucha. Nuestros queridos hermanos muchas veces viven alimentándose del internet.
y quizás de alguna manera no seleccionan lo que escuchan. Y muchas veces cuando Jesús quiere alumbrar el camino, estas personas que quizás no están presentando un mensaje certero, oscurecen el camino que Jesús quiere alumbrar. ¿Tiene poder Jesús para eliminar esa lobreguez, esa oscuridad y alumbrar el camino? Pues sí. Pues démosle la oportunidad que también lo haga en tu vida. Démosle la oportunidad a Jesús que cambie esos pesares en ti. El candelero de oro también tipificaba a Cristo como la luz del mundo. Juan 8:12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús quiere darte vida. Jesús quiere guiarte en el camino de la salvación. Jesús quiere guiarte ahora en medio de la oscuridad. Jesús quiere guiarte ahora cuando todo el mundo está confuso, cuando todo el mundo no hay hacia dónde ir. Jesús te dice a ti, querido hermano, que amas, que le amas, que le estás buscando. No te preocupes, yo te voy a guiar, yo te sostendré, yo andaré contigo, yo estaré en tu lecho, yo estaré allí en tu cocina, yo estaré en tu armario, yo estaré allí donde pones tus zapatos, porque nada te faltará. Jesús puede proporcionar eso para nosotros. Vemos también allí tipificando a Jesús en el altar del incienso. Y vemos a Jesús ahora como el mediador entre Dios y los hombres. Vemos a Jesús, como habíamos dicho, como el mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es muy importante que vayas a Jesús, que permita que Jesús toque tu vida, que permita que Jesús cambie tu corazón. A mí me maravilla mucho el Dios que yo tengo. Quizás ahí en las redes hay alguien mirándonos y que cree en otros dioses hechos por las manos del hombre. Yo vengo de un país donde la idolatría es bien grande. Me crié prácticamente en un hogar donde mi padre de crianza creía en el Leguá. Tenía a eso como Dios. Tenía a Ochún. Tenía a los guerreros. Tenía muchos dioses que él creía que tenían poder. Pero un día se le mostró que realmente el Dios de Israel, el Dios del pueblo, el Dios que toca corazones, es un Dios real. Y hoy milita en las filas del cristianismo, porque se dio cuenta que él tenía que ofrecer gallos, tenía que ofrecer carneros, corderos o borregos para cualquier persona que nos esté escuchando de diferentes partes del mundo. Él tenía que ofrecer gallinas, pollos, tenía que ofrecer sacrificios para contentar a ese Dios, para que entonces el Dios hiciera algo por él. Pero el Dios que tú y yo creemos, dice el Salmo 41, 1 al 3, que dice David que cuando él clamó a Dios, Dios escuchó su voz y se inclinó hacia él. ¡Wow! ¡Qué Dios más maravilloso tenemos! Tenemos un Dios que no espera que nosotros corramos hacia él. Él solamente quiere que abramos nuestro corazón. Cuando lo hacemos, dice que él se inclina hacia nosotros. Él viene hasta nosotros. Y lo demostró con Israel, queridos hermanos. Se le personificó de diferentes maneras. Estuvo presente con el pueblo mientras el pueblo vagaba por el medio del desierto. Y hoy quizás tú estés en el desierto. Quizás estés en el desierto de la incredulidad. Quizás estés en el desierto del temor. Quizás estés en el desierto de la lucha mental. Quizás te sientas perdido y no sabes qué hacer. Pues quiero decirte que Jesús te puede guiar para que tú encuentres el camino, para que tú sientas paz. Dice la última parte, Jesús lo podemos también encontrar tipificado allí en el arca del pacto. Dice Juan 3, 16 y 18, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Queridos, Jesús quiere que tú y yo le aceptemos. Jesús quiere que tú y yo entendamos que a pesar que existe una plaga terrible que está destruyendo el universo, Él está al control. Jesús se muestra en nuestras vidas. Jesús es real. El apóstol Pablo tiene una frase que ha guiado mi vida por siempre. Para el apóstol Pablo decía: el vivir, el morir, sí, el vivir me es ganancia. Sí, disculpen. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Para ti qué cosa es Cristo? Para mí Cristo no es otra cosa que el gran yo soy. Para mí Cristo es el camino a seguir. Para mí Cristo es la verdad que debo vivir. Para mí Cristo es la vida que debo aceptar. Para mí Cristo es aquel que intercede por mí hoy todavía en el santuario celestial. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad, querido hermano, de venir a Jesús. Querido amigo que nos escucha, si te sientes turbado, si te sientes triste, si sientes que ya no hay oportunidad para ti, todavía Jesús está disponible. Todavía Jesús está en el santuario intercediendo por ti. Todavía Jesús quiere que tú le abras tu corazón. No importa si estás manejando un camión. No importa si estás en tu casa. No importa si estás en una peluquería. No importa dónde te encuentres. Todavía Jesús está disponible en el santuario para que tú y yo tengamos esperanza. Tengamos la posibilidad de pedir perdón por nuestros pecados, para que tengamos la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Ven a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiera Dios que este pequeño mensaje que te hemos traído te pueda ayudar para que en este momento de turbulencia, de tristeza, de angustia, puedas tener esperanza, puedas tener consuelo, puedas tener paz y seguridad. Que si Jesús guió a Israel por el medio del desierto, si Jesús alimentó a Israel por medio del desierto, si Jesús sanó a Israel por medio del desierto, hoy lo hará en tu hogar, hoy lo hará en los hospitales, hoy lo hará con tus hijos, hoy lo hará con tus padres, hoy lo hará con tus vecinos, porque sigue siendo el mismo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana estaremos transmitiendo también un mensaje de esperanza, de consuelo y de paz. Y lo haremos a las 11 de la mañana, hora de Chicago. Para Florida sería las 12 del día. Así que para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Tengamos fe, tengamos esperanza y creamos que muy pronto Jesús viene en las nubes de los cielos.